Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Velarde, para todos los amigos de Hay un Lugar y el Club de la Morsa de México y de Perú. Esta es una entrevista soñada para mí con los autores de los libros Beatles post-Beatles. En 2020 aparecieron estas dos primeras ediciones de Beatles post-Beatles que abarcaba del 73 hasta el 80. Pero ahora sus autores han hecho estos otros dos, ya agarrando la carretera, la senda y todo esto, han hecho ya los otros dos libros que abarcan de la época del 80, Post-Mortem Lennon, hasta los 90. Estoy aquí con los caballeros Guillermo y Gustavo. Eh, Quiero primero empezar con ustedes para decirles y ya directamente que para mí los primeros libros del 2020 fue el mejor lanzamiento Beatle de ese año en habla latinoamericana, personalmente, porque los leí, los devoré y fue un éxito en Perú cuando los llevé, todo el mundo comentó el libro, todo esto. Esto es más ambicioso, esto abarca una época de los 80 que todo el mundo cree, piensa. Muerto Lennon, no hay más Beatles, no hay más legado, no hay más nada, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué, Guille, si me puedes explicar un poco? Yo sé que fue un golpe para McCartney, para Harrison y para Ringo ya hacer su carrera individual. Pero ya con la muerte de Lennon fue un poco más complicada. A ver, lo primero que ves es que después de la muerte hay como un golpe que te diría que es como sentimental o anímico, donde curiosamente y lejos de lo que nos había contado la historia oficial, se comunicaron, estuvieron al tanto de lo que le pasaba al otro, incrementaron sus seguridades privadas, cambiaron un poco la vida que llevaban cotidianamente y lo que nosotros también vimos, pero bueno, te lo vamos a contar a lo mejor un poquito más adelante, es que nosotros sabíamos que había un proyecto común, que habían convenido en hacerlo, y es muy probable que ese golpe haya sido muy fuerte. Ellos iban a colaborar, en teoría, todos en el próximo álbum de Ringo, que fue Stop and Smell the Roses, que finalmente fue un álbum más y bastante triste. No cumplió las expectativas en Claro. definitiva. Así que bueno, eso es nuestra primera apreciación del año 81 en particular. Arranca una década con ellos muy unidos emocionalmente, incluso el entorno que tenían histórico, ¿no? Se acerca hasta el mismo George Martin, se acerca Emmerich, hay una comunión entre ellos por la muerte de John. Y hay mucho trato. Después, a lo largo de la década, eso fue variando por siempre motivos financieros. Pero la década arranca con los tres muy juntos. Si no hubiese pasado lo que pasó en el 80, a veces el libro me da a entender porque lo estoy ojeando. Después de la gira de Double Fantasy venía una pequeña reunión, o quizás en la reunión Beatle, creen que como banda. Mira, hay dos cosas. Había un plan, como te anticipó Guillermo, de unirse, entre comillas, de alguna manera a lo largo de la década. Lo dijo John Lennon 10 días antes de su asesinato en un juicio. En lo más inmediato sí, había que colaborar con Ringo. Y John tenía 3 o 4 demos para grabar con Ringo en enero del 81. It's called Life Begins at 40. They say life begins at 40. Age is just a state of mind. Paul lo esperaba en febrero en Montserrat a John Lennon. Paul iba a grabar con Ringo. John Lennon le dice a los músicos que grabó Double Fantasy que yo a George lo sumo en algún momento si con los muchachos nos juntamos. John quería salir de gira con Doble Fantasía y con temas que pensaba grabar. Quería ir a Inglaterra. Ahí se descuenta que se juntaba con su antigua familia y quizás de nuevo con Paul. Es decir, había muchas posibles reuniones
dichas por el productor del disco, dichas por los músicos que acompañaron a John. Paul tenía las expectativas como siempre, Ringo sabía que se iban a juntar y George Harrison estaba colaborando con Ringo. Estaba la posibilidad de que Paul lo sume para su próximo disco, era una idea de Paul que meta sus típicos solos en un tema, así que había algo dando vuelta. Con el asesinato de John, todo eso desapareció abruptamente, más allá de que colaboró Paul y Ringo con George, Ringo con George también, y Ringo con Paul. Algo de eso se logró, incluso George Martin participó, sin estar nombrado, en la producción de Somewhere in England, en el long play de George Harrison, que salió al año siguiente. Perdón, y además todo lo que dice Gustavo, no es que lo inventamos nosotros, está todo totalmente documentado, porque si no parece un relato. Claro, Sí, como fan estamos tan acostumbrados a claro, escuchar claro. relatos. No, hicimos un breve capítulo de unos 15 antecedentes donde se demuestra que probablemente iba a haber una reunión en la década del 80 de los cuatro. En todo caso, ampliar de qué manera, ¿no? John lo que dice en esa declaración, en ese juicio, era un juicio contra el espectáculo Beatlemania, que había aprovechado la imagen del grupo, las canciones del grupo, videos del grupo. Y Que era un show de Broadway. era un show de Broadway y que evidentemente estaba haciendo muy bien, así que ellos deciden hacer un juicio. Y descubrimos, está en el libro de Keith Batman, más de uno lo habrá visto, de repente nos encontramos con esta declaración de Lennon que se hace pública terminado el juicio en 1986. Entonces, cuando miramos la noticia y nos miramos con Gustavo, que era una de esas cosas que de repente decís, ¿y esto? Porque hemos leído muchas cosas, pero eso no lo habíamos leído en ningún lado. Empezamos a averiguar, estaban los diarios de la época, con lo cual fue la segunda sorpresa. Y empezamos a buscar en los lugares de los fans. Y los fans medio como que desacreditaban esto porque leías cosas tales como, lo dijo para ganar el juicio. En realidad no tenía nada que ver con el juicio. Lo que dice Lennon es que ellos estaban haciendo un documental desde que se habían separado como grupo, que se iba a llamar The Long and Winding Road, y que ya sabían bien cómo iba a terminar. Y que lo iban a terminar al igual que en Let It Be, tocando juntos temas del pasado y demás, y que lo iban a cerrar de esa manera. Está dicho, está escrito. Más de uno dijo, no, bueno, esto es un invento, que sé qué, pero está documentado. No, incluso Paul, cuando renegocia su contrato con Capitol, tiene un apartado donde dice, si me llaman para juntarme con mis ex compañeros, se corta el contrato. O sea, hay un montón de antecedentes. Lo dice Jack Douglas, el productor, que se van a juntar. Sé que John tenía ganas de que se junten. Lo terminó diciendo Yoko Ono incluso. Perdón, John los iba a reunir. Dice. Lo más obvio y simple de todo, The Long and Winding Road se convirtió en Anthology, ¿cómo terminó? Con los sobrevivientes tocando juntos. He leído libros, obviamente, sobre Beatles en grupo y individualmente, pero nadie tocó tan incisivamente como ustedes el tema de Dorchester. Esa reunión fue muy importante, ¿no? Fue muy importante, es más, Fue un quiebre en la década porque venían como bastante hermanados. Exacto. Hasta que Yoko hace una reunión en Londres, en este hotel que vos nombrás, y saca un tema financiero donde Paul tenía ciertas ventajas, pero bueno, ella lo tira un poquito, nosotros decimos cizaña, acá no sé cuál será la palabra adecuada. Con mala intención. Sí, con mala intención, y ahí se pasa a ser un momento bastante álgido, que eso estamos en diciembre del 83 y hasta el 89 no se resuelven esos temas financieros. Paul, con su mejor diplomacia, dice que es un tema del sello hacia él no buscó sacar ningún tipo de ventaja y que incluso se ofrece a conseguir un trato similar en las regalías para George y Ringo. Pero como eso lo saca a relucir Yoko, los demás lo desconocían, hay como un quiebre que incluso se nota en la famosa sesión de inducción a la fama al Salón de Rock and Roll, que Paul termina no yendo, ¿no? Exacto. O sea, hay un gran recorrido en la década de ese enojo
Y por suerte la década termina Perdón, y hay muy un bien juicio. entre ellos. Claro, sí. Los 3 sobrevivientes le hacen un juicio a Paul. No, 2 sobrevivientes Perdón, y 2 Yoko. sobrevivientes y Yoko. Y la viuda, claro. Sí. Y eso fue increíble porque al final el que representa a los Beatles, y lo dice humildemente, es George, ¿no? Estoy acá representando a los Beatles como diciendo, Me es lo temo que queda, es lo que En el ¿no? Salón es de lo la que queda, Fama. ¿no? En pleno Sí, Salón de la Fama. así es. It is unfortunate Paul's not here because he was the one who had the speech in his pocket. We all know why John can't be here, and I'm sure he would be, and it's hard really to stand here supposedly representing the Beatles. It's what's left, I'm afraid. But we all loved him so much, and we all loved Paul very much. Yo era un niño y lo transmitió Canal 2 en mi país, se pueden acordar los que tenemos menos mi edad, supera los 40. Nosotros Y yo decía, ¿dónde está Paul? Entonces yo quería ver un jamming, ¿no? Con los Beach Boys, con los Rolling. Claro. Y al final no hubo nada de eso. Es más, tocan I Saw Her Standing There y lo canta Mick Jagger. Y George simplemente apoya y eso fue muy triste, muy penoso. Y otra cosa penosa, y también toca el libro, es año 90, Lennon cumplía, no, 50 años. Hubiese cumplido 50 años. Hubiese cumplido, exacto, esa es la palabra. No un homenaje acorde al líder de los Beatles. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó todas estas malas entendidos? George dijo, yo no quiero hacer nada con el pasado. Era una posible reunión Beatle. Debería haber sido, uno tenía otras expectativas, hubo como 2 homenajes, uno que nació de su primera esposa, de Cynthia, y otro no podía ser así, de otra manera que de Yoko, así que ahí ya empezó mal esto, mucha gente no se quiso sumar por este tema, y bueno, terminó siendo bastante híbrido la situación, mandando algunas filmaciones, no fue lo que hubiésemos esperado todos. Y me gusta porque también rompen el mito de el Lennon pacifista, el Lennon ser humano o diablillo, si le podemos poner un mote. ¿Por qué senda van a dirigirse? Bueno, ¿no? es la década donde el entorno más inmediato de los últimos años empieza a hablar, empieza a sacar artículos, empieza a sacar libros, ¿no? Ujú. Y ahí aparece otra cara de John Lennon, que no es la que quería mostrar su esposa, Yoko Ono. Que además con mucha astucia, cuando ve venir, hay un escritor norteamericano que se llama Albert Goldman, Ujú. que a mediados de la década saca un libro absolutamente escandaloso sobre Elvis Presley. Nadie se había metido hasta ese momento con Elvis Presley. Y el Nadie libro- se mete con un rey, ¿verdad? Y- absolutamente. Y lo loco de esto fue que fue tan exitoso el libro que la editorial le pide que haga un libro sobre Lennon. Y ahí es donde ella dice, si hizo esto con Elvis, ¿qué no va a hacer con John? Entonces, paralelamente, le encarga a un grupo de documentalistas, Ujú. se aseguró que no le gustaron los Beatles, de manera tal, sospechamos con Gustavo de poder manipular en particular lo que Gustavo bautizó como el lustro perdido, o sea, esos últimos años de la década del 80. Y bueno, ella lo llena de material fílmico, lo cual le permite a ellos elaborar el famoso documental Imagine, donde prácticamente es Lennon el que habla sobre su propia historia. Discover John, a motion picture portrait of the angry youth, the musician, the radical, the husband, the father, the lover, the idealist, through his own words and personal collection of film and music. Imagine John Lennon. Y ella se encarga de dar una versión, a nuestro entender, bastante fantasiosa, sobre lo que fueron esos últimos 5 años, sobre el cual hay... Hay temas de los que no se hablan directamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, digamos que vimos la información que había tanto de un lado como del otro y vos de repente decís, esto lo dice ella, ya estamos acostumbrados a decir sus discursos oficiales, y también está el discurso de la gente que estaba cerca y que veía lo que pasaba dentro de la casa, gente que estaba trabajando con ellos.
Para nosotros, un poco esto resumen lo que era John, realmente, y muy bien interpretado por nuestro ilustrador. No sé si se puede ver. Sí. John Está el era, bueno y el malo, ¿no? y John era un poco Y así. disculpa, y esta imagen que tengo yo en la remera es la imagen que... Es la imagen que quedó, es la imagen que ha logrado Yoko, ¿no? Del Lennon más pacifista. Exacto. Y bueno, fue... Esto. Exacto. O sea, una caricatura. El luchador de izquierda, pacifista y todo esto, ¿no? Exacto, ¿No? sí. Ella logró imponer esa imagen. de Es como alguna que manera. esculpió un modelo que para muchos fans es como incuestionable. Es más, sale el otro libro, y era tan desagradable el otro libro que parece que tenías que optar, ¿no? ¿Qué creo? ¿Esto que está acá o la película? Y una película siempre, toda la vida, lo audiovisual va a tener mucho más impacto. O sea, cuando vos escuchás a Lennon hablando de su historia y ves las imágenes, eso va a ser siempre 10.000 veces más contundente que algo escrito que para mucha gente es no verificable. Nosotros nos comunicamos con el director de la película y claro, ya después de 30 años, ¿qué mirada podía tener él? Claro. Y bueno, un poco muy diplomáticamente dijo que él se manejó con los archivos que le habían brindado. Ya los archivos estaban censurados de alguna manera o seleccionados. O sea que la mirada de la película es lo que él tenía a disposición en esa época. Ahora quiero ir también con el otro Beatle que ya no está con nosotros, como George. En el libro también hablan como que él terminó muy decepcionado con One Tropo, ¿no? Cómo se manejó, cómo lo manejó la disquera también, lo que no vendió mucho. Lo que pasa es que es un disco que te gusta mucho. Eso también. No, él estaba decepcionado con la discográfica en general. Con la industria en general. Exacto. Pero además, se mete con Headman Films, ¿no? Con su socio, con Brian O'Neill, pero al final también se siente traicionado. Sí, claro. A ver, la sensación que uno tiene es, tengo firmado un contrato, tengo que cumplir con el contrato, no me gustó lo que me hicieron en el último disco, que me dijeron lo que tenía que hacer y qué temas tenía que reemplazar. ¿Quién le va a decir eso a un Beatle? Ya lo había padecido con sus compañeros en algún momento dado dentro del grupo. Otra vez la misma película. La sensación que uno tiene es que estaba como enojado con la vida, con la industria, con la gente del sello. Y ese disco... Y otra cosa importante, ninguno estaba haciendo pie con la característica de la música de los 80. Totalmente. Es decir, Paul le había ido bastante bien con el primer disco, pero ya después Paul hay un barranca abajo de varios años, porque no... Press to Play lo fue aplastado. Claro, Press to Play, la película, Ringo ni hablar, y George Harrison está en la misma. No solo ellos, los Rolling Stones le pasó, a Eric Clapton le pasó, es decir, muchos de los dinosaurios, entre comillas, no hacían pie con el nuevo sonido de la década de los 80. Con lo que estaba pasando en los 80. Así que George, después de One Tropo, desaparece por 5 años y tiene cierto sentido hasta ver cómo me empiezo a acomodar nuevamente. Sí. Y él se pone un poco crítico también con la prensa, ¿no? Sobre todo en la... Sí, total. En la conferencia de prensa con Madonna, como que prácticamente quiere ahí la estaba pasando mal, le estaban haciendo una película donde había dos... que la película si no lo están viendo, ¿no? Claro, había dos personas muy jóvenes que estaban teniendo desplantes de nueva estrella, Madonna y su primer marido, y es evidente, cuando vos mirás los números que había invertido la empresa, es evidente que si Harrison no se arremangaba, porque no había nadie en su empresa capaz de tener la presencia que tenía él para tomar el toro por las astas, él salió a defender su inversión, su dinero. Claro. Esa es la sensación que te queda. Lo que pasa, esa película arranca mal porque la idea de Handmaid's Film era otra, no era hacer ese tipo de producciones, era diferente. Es más, revitaliza al cine británico que estaba muy venido abajo, con otro tipo de películas de cierta calidad, con otros temas. Y la verdad se encaró mal con estrellas que él no tenía estrellas, así que bueno, es una apuesta a una película comercial que no había hecho, un traspié importante y una idea de sus socios. Sí. Shanghai, a place of mystery. Attend him.
A world I'd skip that one. of surprise. Run for hell! Next time I see you, I set you up in a nice tie. Yeah, no, we still ready? Sean Penn, I see you have quite a following, Mr. Wazy. Madonna, You deceitful, jelly-spine, backstabbing bastard! Yo creo que lo que tú has dicho es verdad, revitaliza la cinematografía británica, que está en ese momento tan venida menos, lo revitaliza, y a futuro se está viendo eso, ¿no? Una de las cosas que vas a encontrar que no está en muchos libros es el tratamiento que le damos a Handmade Films y a los Traveling Wilburys. O sea, dos cosas importantísimas en la década para George, dos cosas que lo posicionan bien arriba nuevamente en un sitial que merecía. La superbanda. Claro, la superbanda. Así, él vuelve a triunfar con Cloud9 en el 87. Enseguida vienen los Traveling Wilburys y Handmade que viene bien. Así que, salvo al final, ya en 1990, toda esa década empieza a repuntar. En realidad empiezan los tres a repuntar, después de pasada más de la mitad de la década. Paul con Flowers in the Dirt, con el disco ruso, ya empieza a levantar la Y se anima a hacer la gira ya, ¿no? Termina de gira con un montón de temas Beatles. Claro. George bien arriba con sus discos, con los Traveling Wilburys, y Ringo saliendo de su drama de alcoholismo en su mejor, nosotros decimos en su mejor logro, que es haber renacido realmente, y formando la All Star Band, que todavía está en carrera 34 años después, ¿no? Así que los tres terminan la década bastante bien arriba y mucho mejor entre ellos. Así es. Bueno, Gustavo, Guillermo, les agradezco su tiempo, todo esto. De verdad tienen que leerlo, tienen que tener esos libros, el número 3 y 4, que abarca del 80 al 90. Y nada, toda esa información solamente es para fans acérrimos, lo que siempre voy a decir. Y mi eterno agradecimiento por el tiempo y por ustedes. Gracias a No, vos, gracias, y gracias a nuestros amigos Silvio Marelli y Javier Strach, que nos prestaron el ámbito. templo, exacto, Sí, sí, la verdad, Sí, sí, la verdad. no sé si hay un mejor ámbito para una charla. Bueno, desde La Plata, para todos nuestros amigos de Hay un Lugar de México y Perú. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, México.